Maestro en Derecho, director del Instituto de Posgrado en Derecho y asesor de los trabajadores organizados de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y el doctor Pablo Franco Hernández, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, todavía en la Ciudad de México. Nos llama nuestro público y nos dice José Luis Molina Carrillo de Tlalpan: reforma laboral es igual que las reformas laborales, es más cruel porque explota a los trabajadores. Engañan a los trabajadores con esta reforma. No hay líderes sindicales que defiendan a los trabajadores. Los líderes sindicales tienen más de 20 años en el poder. Es antidemocrático el proceso de la reforma. Todos debemos participar para cambiar esta situación. Agustín Mondragón, del Centro Histórico, nos llama y dice: en las elecciones no debemos olvidar que el neoliberalismo a través de los partidos políticos han incrementado la corrupción en un 100%, el cangrejo de la Unión, así como en los 3 niveles de gobierno. Carlos Salinas abrió las fronteras para que entrara el capital y las empresas explotadoras que permanecen cerradas para que no lleguen a ese país. Ernesto Zedillo les regaló a los banqueros 600,000 millones de pesos. Vicente Fox robó 500,000 millones de los excedentes petroleros. Felipe Calderón y Agustín Carstens se robaron 100 toneladas de oro. Enrique Peña Nieto ha elevado la producción en sus gobernantes, así como la represión, en un 1000%, pero ya todos están blindados para que no se les use por traición a la patria. Máximo García, de Venustiano Carranza: 1. Esa reforma educativa, laboral y energética, ¿quién la inventó? 2. Viene de Estados Unidos. Y por ahora, la última, Arturo Vázquez, de la Gustavo A. Madero: ¿hacia dónde se dirige el despido de trabajadores petroleros y dónde va a quedar esto en cuestiones laborales conjuntamente con los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje? Y ahí entramos con el maestro Gilberto Chávez Orozco para tratar de ver cuál es la suerte de los trabajadores de las actuales juntas locales y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Todos estos trabajadores que están laborando en estas instituciones van a ser afectados de alguna manera, y sí me gustaría mucho saber de qué manera van a ser afectados y cómo se están organizando, si es que se están organizando. Sí, José Luis, con mucho gusto. La verdad que tocas un tema muy importante, porque todos los empleados de las juntas locales y la Federal de Conciliación y Arbitraje son trabajadores. Y en una reforma laboral, afectar a los trabajadores de los centros laborales, la verdad que es un contrasentido. Todos ellos tienen una natural y muy legítima inquietud sobre su futuro laboral, porque esta iniciativa de reforma constitucional, que hoy ya es un proceso legislativo en forma, prácticamente ya es una realidad, establece en su artículo 5º transitorio que en todo caso se respetarán los derechos de los trabajadores de estas juntas de conciliación y arbitraje conforme a la ley. Y esta disposición, en esos términos, vinculada con el resto de los artículos transitorios que hablan de la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje, en términos de redacción textual no tiene otro sentido más que una liquidación en términos de ley. Y eso realmente no garantiza los verdaderos derechos fundamentales y humanos, como es de manera suprema el derecho al empleo, a un ingreso de todos estos trabajadores. En ese sentido, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se organizaron a través de un origen auténtico, espontáneo, por inquietud, se organizaron, y el día 20 de octubre pasado realizaron un paro de labores en las instalaciones de aquí de la Ciudad de México y en varias de las juntas especiales del interior de la República de la Federal de Conciliación y Arbitraje, buscando que hubiera una respuesta satisfactoria a su natural inquietud. Ese mismo día nos reunimos, les dimos el cauce y les estamos desde entonces acompañando en la Secretaría del Trabajo con el oficial mayor, el ingeniero Manuel Cadena, el presidente de la Junta Federal, el maestro Jorge Alberto Juan Zorrilla, otros funcionarios del sector laboral, y llevamos a cabo algunos acuerdos suscritos por el ingeniero Cadena como oficial mayor en representación del secretario del Trabajo y textualmente establecido en representación del Ejecutivo Federal,
por el cual garantizaban que todos estos trabajadores conservarían su fuente de empleo. ¿Dónde podría ser esta reinserción laboral de ellos? Bueno, con motivo de esta reforma se extinguen las juntas y se crean dos entidades de justicia laboral. Uno serían los juzgados y tribunales que estarían dentro del Poder Judicial local en la materia local y Poder Judicial Federal en la parte natural. Y se crean centros de conciliación en la materia local y un organismo público descentralizado a nivel federal que se ocupa de la conciliación y del registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo y todos sus procesos administrativos. Estos trabajadores entonces de las juntas de conciliación y arbitraje estamos buscando que ese capital humano en el cual se ha invertido una enorme cantidad de recursos financieros con años de experiencia se rescate y se utilice el mejor capital humano en estas nuevas instancias de impartición de la justicia laboral. Ya sea en materia federal, en este organismo público descentralizado, o bien en los juzgados y tribunales. En ese sentido, inclusive, nos hemos también reunido con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Luis María Aguilar. Nos hemos también reunido con algunos legisladores y últimamente nos hemos reunido en el Consejo de la Judicatura Federal con el director de la Presidencia, con el consejero Tafoya, que es quien propuso en una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura la creación de una unidad de implementación de la justicia laboral que sea el símil de la implementación de la justicia penal. En este caso, se crearía una unidad dentro del Consejo de la Judicatura para hacer este rescate. Y en ese sentido y en esa ruta estamos, con algunos altibajos, con algunas buenas intenciones, a veces con compromisos firmados, a veces con compromisos de palabra. El secretario Navarrete difundió de manera pública, inclusive en su cuenta de Twitter y también a través de los medios, que no habría despidos en los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Estamos en espera de que cumpla con ese compromiso, porque verdaderamente ahí sería un problema severo. Son 2.195 empleados a nivel nacional en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Y está también la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es de alguna suerte también parte de todo este segmento. Los peritos médicos también que participan de una manera destacada, médicos y caligráficos y grafóscopos, etcétera, que también participan de la impartición de la justicia laboral. Entonces, hay un esfuerzo ahí muy importante que, reitero, tiene un origen absolutamente legítimo. Todos estos empleados de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y sus repetidores o sus similares en las juntas locales del país han logrado que este país tenga esta paz social y esta paz laboral que hoy existe. Con menos se hace más, como se decía hace un momento, porque plaza que se cancela por defunción, por jubilación o por cese, es plaza que se congela. Con menos empleados, hoy atienden no lo mismo, sino muchísimo más, porque las demandas, las acciones jurídicas que se entaban ante los tribunales laborales son crecientes de manera desmedida. Eso es lo que estamos haciendo y hay una gran preocupación. Esperemos que aterricemos satisfactoriamente. Hay propuestas en los estados, en las entidades federativas, en la Ciudad de México, de justamente rescatar a este muy valioso capital humano. Hay de todo, evidentemente, pero indudablemente el poder sacar adelante esta justicia laboral en estas condiciones donde se administra la pobreza es rescatable y hay mucho que se tiene que incorporar para poder que todo este recurso humano se incorpore en estas nuevas instancias. La misma iniciativa, en su exposición de motivos y en el texto de la propia reforma, establece que se deberán de aprovechar gente con experiencia. No hay otro sector donde se tenga más experiencia que justamente en las juntas de conciliación y arbitraje. Muchas gracias, Gilberto Chávez Orozco. Esto con respecto a los trabajadores. A ver, vamos a tocar un tema que es delicado porque en la apreciación del colectivo, en el imaginario colectivo, se ubica, y eso lo sabemos por diferentes estudios, se ubica a las instituciones con un elevadísimo nivel de corrupción en cada una de ellas. En la justicia laboral no es la excepción. En algunos estudios sobre la calidad de la democracia, la credibilidad de las instituciones que conozco, que se han hecho en este país recientemente, no recuerdo en este momento cuál es el lugar que se ocupa, pero
evidentemente que no hay una buena opinión social acerca de la justicia en general, la impartición de la justicia en general y en particular de la justicia laboral. En ese sentido, el aval social para cualquier tipo de transformación que afecte a, no lo digo en sentido peyorativo, a una burocracia que trabaja en estas instituciones, puede ser que sea casi de inmediato ese aval social. Ahí estamos remando contra la opinión social, muy probablemente. En épocas de auge económico, bueno, se hace un dispendio y se engrosa el sector público de una manera impresionante. Este gobierno a nivel federal se ha caracterizado por tener ese tipo de gasto, pero en épocas de ajuste como la que ya estamos, se utilizan los argumentos de ineficiencia, de burocracia, de corrupción para justificar ante la opinión pública los recortes y medidas como esta. En ese sentido, Darlene, perdón por el rollote, pero en ese sentido a mí me gustaría mucho tratar de preguntarte institucionalmente cuál es la respuesta que se le debe de dar a una iniciativa de esta naturaleza con estos contenidos que estamos analizando y con ese posible aval social que pueda tener. Estamos en un medio de comunicación que yo creo que hay que aprovechar para tratar de discutir las ideas y la operación real que puede tener un ente como el que se quiere llegar a hacer y lo que se tiene en este momento. Se pueden rescatar cosas en iniciativas alternativas que estén en este momento funcionando bien de esta justicia laboral. Evidentemente que yo no soy de esos que dice que todas las instituciones están corruptas ni nada de eso. Es un argumento arrojadizo, un boomerang además. Pero sí me gustaría que tú me dijeras institucionalmente, tú como presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, todavía aún, ¿cómo sientes esto? Es un atentado acerca del tejido institucional de este país, se está adelgazando ese tejido institucional del país. ¿Cuál sería la alternativa en ese sentido? Sí, mira, yo creo que estás tocando un punto muy delicado que tiene que ver con el tema de la corrupción, que efectivamente no es algo que se desconozca. Sin embargo, como tú lo dices, es un tema que no se puede generalizar. Tan existe que finalmente se han tomado medidas y se ha tratado de debatir con diversas estrategias precisamente para evitar el tema de la corrupción en el propio trabajo de la Junta con los propios servidores públicos. Sin embargo, bueno, siempre queda rezagado, ¿no? Ante el pudiera o no haber justificaciones y sobre todo la población dice, bueno, no, yo creo que no hay justificación que valga, ¿no? Pero tiene que ver también con los bajos salarios, ¿no? Donde mecanógrafas ganan alrededor entre 5,000 y 6,000 pesos, ¿no? No es una justificación, pero sí creo que se debe de redignificar. Y, por ejemplo, tú tocas un punto fundamental, es decir, ¿qué es lo que podemos rescatar de la iniciativa? En el momento en que se traslada el tema de las juntas a ahora formar parte de un tribunal laboral, en ese momento se tiene que hablar también del tema de la homologación de salarios. Y el hablar del tema de homologación de salarios, es decir, en el caso de la Ciudad de México, los salarios, y creo que eso prevalece en todo el país, es los salarios que tiene el personal que integran las juntas son más bajos aún y cuando realizan las mismas funciones que realizan, por ejemplo, actuarios, secretarios de acuerdos, auxiliares dentro del Poder Judicial. Para empezar, tiene que haber una redignificación en el tema de los propios salarios de los trabajos. Sin embargo, bueno, pues aquí lo que sí insistimos nosotros es sí tenemos que dar una discusión seria para darle viabilidad precisamente qué es lo que sigue después de la reforma. Por eso hace rato yo te comentaba el tema de estamos haciendo esta convocatoria a nivel nacional donde se está invitando a participar a todos los presidentes de las juntas locales de conciliación en los estados, también a los litigantes y también en este caso a la academia, porque sí creemos que debe de haber una discusión seria para hacer un planteamiento. Uno es, ¿cuál es el camino que deberá de seguir esta reforma, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Deberemos de establecer, lo que comentamos hace rato, una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo o deberíamos de estar hablando de un nuevo código procesal en materia laboral para establecer un procedimiento y dar un buen fundamento y realmente un buen fin a esta iniciativa, ¿no? La otra parte que tiene que ver con esta discusión que ya lo tocaba el maestro Gilberto,
Gilberto, en términos de qué va a suceder con el personal. Si bien es cierto, la propia reforma constitucional en sus transitorios establece que se deberá de respetar los derechos de los trabajadores, también es cierto que dentro de la propia iniciativa habla que el personal que se integre a formar parte de estos juzgados deberá de tener la experiencia. Pues yo no sé de dónde pudiera estar saliendo más personal si no es el propio personal de las juntas para poder integrar estos nuevos tribunales. Entonces, creo que sí hay elementos para poder rescatar, sin embargo, sí tenemos que hablar de una discusión seria por todos los que participan dentro de la justicia laboral y sobre todo darle legitimidad, que eso es lo que no tiene en estos momentos esta reforma constitucional. Haber sido realizado tan en lo oscurito, nuevamente estar hablando en estos momentos de que se está elaborando un código, porque así se dice, un código procesal laboral, y que nadie conoce los términos, la parte que tiene que ver también con el tema del depósito de los contratos colectivos y los propios emplazamientos, bueno, que hay un documento que se está circulando en donde, bueno, pues al final nuevamente lo que se ve es violación a los derechos propiamente de los trabajadores, la negociación colectiva. Entonces, sí creo que es importante darle la relevancia suficiente para poder construir un buen modelo de justicia laboral y con ello encauzar esta iniciativa de reforma. Ya se hizo, vamos adelante, no es siempre con el argumento de decir solamente nos oponemos por oponer, no, nosotros estamos diciendo vayamos construyendo, pero construyamos algo bien sin que precisamente el tema del derecho de trabajo pierda su carácter social. Darlene, esta discusión seria a la que estás convocando se hace institucionalmente hacia tus pares con los diferentes presidentes de las juntas locales. Se hace, me imagino, con el presidente de la Junta Federal también, y también en otro sentido se hace hacia quién es el interlocutor. Porque una vez que se establezca el diálogo entre ustedes y que se llegue a algunos puntos de acuerdo y se hagan propuestas, ¿ante quién se propone esto? ¿La Secretaría del Trabajo? ¿Cuál sería la ruta crítica para seguir en ese sentido? Sí, mira, lo que estamos planteando es hacer la discusión bajo 3 ejes temáticos dentro de esta convocatoria, y a partir de las conclusiones que propiamente sean aprobadas en esta asamblea, la idea es dirigir precisamente estos documentos tanto al secretario del Trabajo como al propio presidente de la República, porque bueno, pues en el entendido que es ahí donde se está realizando nuevamente esta elaboración de documentos, es tratar de incidir, y seguramente también lo estaremos enviando en su momento tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, que serán los órganos en donde posteriormente se dará la discusión propiamente de estos documentos. Y yo creo que esta vez sí debemos de tratar de hacer una incidencia mayor, de tratar de buscar los canales respectivos, a pesar de que se buscó desde la propuesta pasada algunos canales para tratar de incidir en la propuesta propiamente de esta reforma. Es ahora con todos los actores que estarán participando, que todos sumemos, no para criticar solamente la reforma, sino con estas propuestas, es decir, con esto realmente podemos lograr el objetivo que por lo menos así se manifiesta en la exposición de motivos de esta reforma constitucional. Con esto se transformaría en una oportunidad, con esto que estás mencionando tú, en una oportunidad para tratar de bajar niveles de corrupción realmente existentes dentro de las instituciones de conciliación y arbitraje, de las juntas, y tratar también de avanzar en una, digamos, desburocratización de la justicia laboral también. Sí, y además establecer procedimientos expeditos, que si bien es cierto, aun y cuando la ley, y ya en algún otro programa lo habíamos comentado, que si tuviéramos el personal suficiente, que serían los ideales, y la cantidad de juntas necesarias, los procedimientos se estarían resolviendo en 3-4 meses en promedio, un procedimiento ordinario, que eso ya se ha demostrado con el trabajo que se realiza en la Junta 19 y 20. Sin embargo, bueno, estamos hablando de ideales, entendemos la situación que vive en estos momentos el país a nivel internacional, donde hay un recorte, donde no se está planteando, al contrario, no hay presupuesto en estos momentos, por lo menos no para el año que entra, ni siquiera se pudiera estar vislumbrando el tema de cómo se va a dar viabilidad también económica a esta iniciativa, porque estamos hablando de la creación de 2 organismos, la parte del tribunal y además este organismo descentralizado, para lo cual estamos hablando de una duplicación también necesaria de personal para poder dar la atención que se establece en la propia Constitución. Entonces, sí creo que se debe de hacer en estos momentos ahora sí una discusión seria, si no simplemente estaremos viendo el mismo resultado que con la reforma del 2012, que finalmente fue un fracaso y la justificación fue estrictamente el tema de la falta de recursos. Yo creo que
como tú lo comentaste y así lo manejo, lo debemos de ver como una oportunidad, podemos mejorar y todos los actores yo creo que estamos en la mejor de la disposición para poder establecer un procedimiento ágil y expedito que no pierda su naturaleza social, ¿no? Garante de los derechos de los trabajadores y que, bueno, le dé viabilidad a esta reforma planteada. Muchas gracias, Darlene. Pablo Franco, a mí me gustaría mucho también preguntarte a ti una cosa que, bueno, soy muy escéptico en términos de lo que se puede hacer para sensibilizar al gobierno federal acerca de las cosas buenas que se pueden hacer, incluso a pesar de las cosas que ellos están haciendo. Ese escepticismo es porque creo que pues buenas intenciones ni siquiera las puedo reconocer muchas veces en la política pública del gobierno federal. En este caso, en materia laboral, me preocupa mucho que la interlocución sea directamente con ellos cuando se está haciendo de esta manera. No sé qué posibilidades políticas de interlocución reales pueda haber con el gobierno federal para poder incidir en modificar algunos de los aspectos de esta iniciativa laboral, de justicia laboral, y que se incorporen las cosas que perfectamente estoy de acuerdo con lo que decía Darlene en este momento. Ahí es una discusión de carácter político. ¿Hay las condiciones para poder hacerlo? No, necesitamos construirlas. Y justamente es siendo proactivos. Justamente es convocando y reuniendo a los presidentes de las juntas y a los integrantes de las juntas, porque muchos sindicatos patronales y de trabajadores se rasgan las vestiduras ahora con la reforma, pero y se molestan, se ofenden por la desaparición del tripartismo, pero no salen a defenderlo. Tenemos un sindicalismo muy débil, entonces requerimos retomar el tema, visibilizarlo, y una forma de visibilizarlo es evidenciando lo que hace falta, proponiendo alternativas reales y viables, que desde luego nos enfrentamos a una situación cuando la presidenta habla de la privatización de la justicia laboral. No puedo más que recordar cómo se han privatizado las grandes empresas en este país. Primero se les ahoga presupuestalmente y después se venden, ¿no? Pasa algo similar con las juntas. Se les abandona presupuestalmente, se les hace se hace que el rezago sea insalvable y ahora sí se dice ya no sirve, ¿no? Quizá pudo haber una alternativa de modernizar el tripartismo, sin embargo tampoco hubo propuestas de parte de los sectores. La Junta estuvo convocando y nadie se planteaba una evolución. Tenemos las propuestas, tenemos nuestras memorias, la gran mayoría de las propuestas iban en el sentido de estamos bien, no nos toquen. Cuando venía una política pública que nos decía buscan desaparecer. Pero además esto tiene una característica política que insoslayable. Fue aprobado por unanimidad en el Senado. En la Cámara de Diputados fue aprobada con solo 20 votos en contra. Esto, para mí, en cualquier país que se respete, esto constituye una política de Estado. Y por lo tanto, debiera recibir el apoyo, el trato de política de Estado. Y por la parte de los actores, de los agentes sociales, como les llama la Organización Internacional del Trabajo, debiera haber una proactividad, debiera haber construcción de propuestas. No la hay. Afortunadamente, no solo ahora, desde la reforma constitucional, la Junta Local asume el liderazgo para tratar de construir propuestas, porque es lo que hay que hacer. En política lo que hay que hacer es proponer. Si únicamente nos oponemos, terminamos siendo víctimas de nuestra propia posición política. Y a lo mejor momentáneamente nos da visibilidad. Entonces, eso es lo que hay que construir. No es fácil, no sabemos si haya voluntad política del gobierno, no sabemos si ellos creen que ya está resuelto. Ya vimos los promocionales, ¿no? Que dice ya desaparecieron las juntas. Exacto. Y en 3 meses se resuelven los juicios. Pues ¿en qué país? ¿No? Y eso es lamentable. Tengo 3 minutos para terminar el programa. Me gustaría mucho que utilizara cada uno de ustedes uno de la manera más provechosa posible, tratando de redondear el tema. Por favor, Gilberto Chévez. Sí, con mucho gusto, José Luis. Mira, la verdad es que yo soy escéptico también del resultado de esta reforma, muy rápidamente. Creo que es la crónica de una muerte anunciada. Hay duplicidad de recursos financieros. Si todo este dinero se hubiera destinado a las juntas estarían funcionando de manera maravillosa. La reubicación geográfica de las juntas, pasando del Ejecutivo al Judicial, por ese solo hecho, no resuelve absolutamente nada, porque también en el Judicial hay deficiencias, hay carencias, hay rezago, hay influencias, hay influyentismo,
y esto no resuelve. Yo creo que sí hay que hacer mucho eco de esta convocatoria que la presidenta de la Junta Local de la Ciudad de México realiza, y en base a eso hacer propuestas concretas, serias, que se discutan y que se debatan por todos los que tienen interés en que este país mejore, y particularmente en la justicia laboral. Somos los postulantes, son los patrones, son los trabajadores, son los académicos, son las barras de abogados. Creo que eso es lo que hay que estar haciendo. Muchas gracias, Roberto. Pablo, me gustaría mucho que cerrara Darlene. Entonces, ¿me das tu opinión, tu redondeo que hagas en este momento? Yo creo que es una oportunidad de construir un nuevo modelo del trabajo. Yo espero que se pueda. Yo creo que hay que retomar más fuertemente el tema de la negociación colectiva, que es lo que se trata no es de resolver los juicios, sino de evitar que haya juicios. Y parte de la causa del rezago y de la gran cantidad de juicios es que no hay una negociación colectiva, no hay vida sindical en los sindicatos, no hay participación de los trabajadores en la fuente de trabajo, como sí lo hay a nivel social o debiera haberlo. Muchas gracias, Pablo. Darlene Rojas. Pues mira, yo creo que plantear que nosotros estamos en una posición constructiva, no de oposición, que nosotros lo que queremos es realmente conseguir lo que en la propia exposición de motivos se plantea, mejorar la impartición de justicia, plantear un nuevo modelo de justicia laboral en el cual se respete el derecho de los trabajadores, y sobre todo que ojalá encontremos el eco en el gobierno federal para poder construir. Yo creo que hay el capital humano suficiente en términos de litigantes e impartidores de justicia para poder construir esto rápidamente, si es que llevamos prisa por tratar de dar el planteamiento de este nuevo modelo de justicia. Creo que lo podemos lograr, pero ojalá se logre encontrar este eco, y sobre todo que todos los actores nos sumemos a realizar esta propuesta, que eso es lo importante, que haya legitimidad y pluralidad, que siempre ha sido la convocatoria que se ha realizado por parte de la Junta, donde se invita a todos los actores sin excluir a nadie. Muchas gracias, Darlene. Pues quedan muchas cosas todavía en el tintero, hay muchas cosas que ver. ¿Cuál es la participación del Poder Judicial ahora dentro de todo esto? ¿Cuál es su opinión y qué es lo que se está hablando acerca de lo mismo? Agradecemos mucho las llamadas de Máximo García, alguien anónimo que nos llamó, que nos pregunta antes que Donald Trump expulse a todos los mexicanos. Salvador Ortiz, Juan Cruz, Gabriel Campos. Ya desafortunadamente llegamos al final de nuestro programa. También le doy las gracias a Darlene Rojas, Margarita Darlene Rojas. Qué bueno que estuviste con nosotros una vez más. No, muchas gracias a ti. Pablo Franco, gracias por estar con nosotros. Gracias, José Luis, a todos, gracias. Y Gilberto Chávez Orozco, maestro, qué bueno que estuvo con nosotros. Muchas gracias, un honor, a la orden como siempre. Un servidor, José Luis Miranda, se despide de ustedes y lo invita para que el próximo jueves nos acompañe para seguir haciendo conjuntamente la política en plural. Muy buenas noches a todos.